días. Buenos días. Ánimo, ánimo. Pues vamos a iniciar la semana. Como todos los lunes, con el quién es quién en los precios y luego los videos y abrimos para preguntas. Adelante. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? Vamos a ver los precios del petróleo del mexicano, de la mezcla mexicana. La semana pasada, con corte el 1 de septiembre, el barril estuvo en $82 con 56 centavos de dólar. Pueden ver ustedes que continúa errático el mercado, una ligera tendencia a la alza, pero en general la tendencia que ha venido predominando las últimas semanas es a la baja. El precio promedio la semana pasada para la gasolina regular fue de 22 pesos con 3 centavos. El incentivo fiscal para la regular esta semana, 83.9%. El precio promedio de la premium la semana pasada, 24 pesos con 7 centavos. Y el incentivo fiscal para esta semana, 68.4%. Y el diésel, el precio promedio, 23 pesos con 47 centavos. El incentivo fiscal del 100% al diésel. ¿Cuáles fueron las tres marcas que dieron más cara la semana pasada? Redco, Chevron y Arco. Y las tres más económicas la semana pasada fue Total, G500 y Orsan. En las 8 regiones tenemos quién es el que dio más caro con el margen más alto, y vamos a ver que de todas las 8 regiones, BP en Zapopan, Jalisco, fue el precio más alto, 23 pesos con 99 centavos por litro, con el margen más alto de 3 pesos con 62 centavos, comparado con los 17 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, 20 pesos con 35 centavos el precio al público. De la Premium, BP aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, tuvo el precio más alto, 25 pesos con 99 centavos, y el margen más alto, 3 pesos con 22 centavos, no tan mal como la semana pasada, pero sigue siendo alto el margen, comparado con los 19 centavos de franquicia Pemex en La Paz, Baja California Sur, con un precio en consecuencia al público más bajo, 23 pesos con 46 centavos. Y por último, en el diésel, franquicia Pemex tiene el precio más alto en Cozumel, Quintana Roo, 24 pesos con 71 centavos, un margen de 2 pesos 97 centavos, mientras que Petro 7, el más económico en Chihuahua, 23 pesos con 69 centavos, 15 centavos de margen. Así podemos darnos cuenta si los que están cerca de nuestras rutas de desplazamiento, de nuestra casa, de nuestro trabajo, tienen un precio alto o un precio bajo de acuerdo a este referente. Las denuncias que recibimos a través de la app de litro por litro, 247 atendidas a través de 276 visitas y o verificaciones, y tuvimos 2 que no se dejaron verificar. Este número ha bajado afortunadamente, uno en Corregidora, Querétaro, y otro más en Villa Hidalgo, Jalisco. Vamos a ver los precios como referentes sin tomar en cuenta el margen. Las más baratas para la regular franquicia Pemex, 20 pesos con 35 centavos en Veracruz, y Soriana en Tampico, Tamaulipas, 20 pesos con 39 centavos. Las más caras, 24 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, y 24 pesos con 9 centavos de franquicia Pemex en Matehuala, San Luis Potosí. Las más baratas para la Premium, 21.89 en Altamira, Tamaulipas, franquicia Pemex, y 21.99 de Soriana en Tampico, Tamaulipas. Así es como aparecen en la app de litro por litro. La más cara, Shell, en Naucalpan, en el Estado de México. Estos angelitos ya llevan tiempo dando caro, sobre todo en la zona conurbada de la Ciudad de México, 26 pesos con 89 centavos, y franquicia Pemex, 26 pesos con 25 centavos en Hermosillo, Sonora. La más barata del diésel, 22 pesos con 35 centavos de franquicia BP en Coatzacoalcos, Veracruz, y 22 pesos con 69 centavos de franquicia Pemex en Veracruz. Las más caras, Quick Gas, 26 pesos con 15 centavos en Culiacán, Sinaloa, y 26 pesos de franquicia
Pemex en Telmeme, Oaxaca. Vamos también a seguir verificando, como lo hemos venido haciendo, los servicios sanitarios para que de preferencia no los cobran y los mantengan en buen estado y limpios. Vamos ahora al gas LP. En el gas LP, haciendo corte el 31 de agosto, y convertimos de dólares a pesos y lo convertimos a kilos. El precio internacional fue de 24 pesos con 79 centavos. El precio promedio de las 220 regiones en México la semana pasada, 22 pesos con 95 centavos, ligeramente abajo aquí en nuestro país. El mismo 31 de agosto, 13 pesos con 23 centavos el precio internacional por litro. El promedio en México, 12 pesos con 39 centavos. Seguimos encontrando quien da abajo del precio máximo. Tenemos casos en San Luis Potosí, en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz, en Jalisco y en Coahuila. Un ejemplo de ello, Gasificadora del Golfo, en San Luis Potosí, tiene un precio al público de 12 pesos con 19 centavos, mientras que el precio máximo fue de 13 pesos con 68 centavos en esa región, más de un peso abajo del precio máximo. Y también en el caso de cilindros de gas, tenemos ejemplos en Veracruz, en Puebla, en Tamaulipas, en el Estado de México, en Yucatán, en el Estado de Hidalgo. Un caso, gas de Huatusco, en Puente Nacional Veracruz, tiene un precio al público de 22 pesos con 32 centavos, mientras que el precio máximo es de 23 pesos con 41 centavos, también un poquito más de un peso por abajo del precio máximo. Hicimos 875 visitas en el caso de gas. Encontramos un vehículo que tuvimos que inmovilizar porque no estaba bien calibrado, y 4.6% de cilindros en mal estado. Esta semana subió el promedio de cilindros en mal estado. Hay que estar cuidando eso. Los invito a las consumidoras y consumidores en todo México a que revisen sobre todo la parte de abajo del cilindro, que no esté picado y que tenga en buen estado la válvula. Vamos a ver quién es quién en los 24 productos de la canasta básica. El índice nacional de precios al consumidor en bebidas y en alimentos muestra un nivel de estabilidad, mientras que hay una ligera tendencia a la alza tanto en el promedio de la canasta baja como en la canasta de precio más alto. Vamos a verlo por zonas. En la zona centro, el precio más alto lo encontramos en Walmart Express de Las Torres, allá con mis paisanos en León, Guanajuato, a 1,164 pesos con 90 centavos. Los mismos 24 productos en las mismas cantidades, ahí mismo en León, las y los panzas verdes lo pueden encontrar más barato en H-E-B a 966 pesos el mismo paquete. Son prácticamente 200 pesos de diferencia, sí vale la pena moverse. Vamos ahora en la zona centro-norte, en donde el precio más alto también lo tiene Walmart, en La Paz a 1,136 pesos con 70 centavos, mientras que Mega Soriana Guadalajara en Zapopan a 989 pesos con 20 centavos el mismo paquete. Y también habría que reconocer en esta zona que la central de abastos de Durango, aunque no fue la más económica, está entre las 5 más económicas, el mismo paquete a 1,050 pesos con 50 centavos. En la zona norte, el precio más alto, otra vez Walmart, a 1,132 pesos con 20 centavos, mientras que el más económico lo encontramos en Merco Arrenberry a 947 pesos con 85 centavos. Bien por Merco Arrenberry, que ha sido un aliado de los consumidores de Nuevo León. Y en la zona sur-sureste, Walmart Express, otra vez, estos angelitos tienen el paquete a 1,114 pesos con 90 centavos, mientras que Chedraui en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo tiene en 982 pesos con 40 centavos. Gracias. Tren Maya, reporte de avances. 5 de septiembre de 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, avanza la preparación del terreno para la estación de Boca del Cerro, mientras en Palenque, Chiapas, continúa la construcción de pasos peatonales para el libre tránsito de los habitantes de las comunidades de un lado a otro de la vía. En el tramo 2,
Siguen los trabajos de colado en Pasos de Fauna y la conformación de terraplén a la altura del municipio de Geselchacán. En el libramiento de Campeche, continúa la elaboración de prefabricados como cabezales para los viaductos que guiarán el tren, así como las traves que sostendrán la vía. En el tramo 3, en Canacín, Yucatán, avanza la estación Tella con los trabajos de excavación para la conformación de andenes. La estación Tella contempla 4 andenes que permitirán la circulación de pasajeros en ambos sentidos para abordar el tren hacia destinos como Mérida, Campeche y Cancún. En el tramo 4, cerca de la localidad de Cisbichén, en el municipio de Chemash, Yucatán, inició el riego de balasto directo a la vía mediante 4 vagones destinados para transporte y distribución del material con ayuda de un remolque ferroviario. También está en operación la máquina multicalzadora de tecnología austriaca para la nivelación, alineación y calzado de balasto, con lo cual se garantizará la seguridad y mayor durabilidad de la vía. En la planta de Ciudad Sagún, Hidalgo, inició la fabricación de los trenes con la producción de partes primarias, que después serán canalizadas a la línea de ensamblaje. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 60.2%. Se continúa con el revestimiento de concreto, utilizando el equipo denominado Jumbo y la construcción de losa de piso del túnel 3. En la cortina, se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se lleva un acumulado de 2.092.000 metros cúbicos, de un total de 7.750.000. Asimismo, se lleva a cabo la fabricación de bordillos, la colocación de concreto en el plinto y se concluyó la pantalla plástica en la taguía aguas abajo. En el vertedor 1 se trabaja con la colocación de cimbra en el muro de gravedad, el cual proporcionará estabilidad a un tramo de la margen izquierda. El equipamiento electromecánico del túnel 3 está compuesto por tubería a presión con 5 válvulas de 3.5 metros de diámetro, una válvula de doble sello para la obra de toma, una válvula de doble sello para la descarga de fondo, un muro hermético y una válvula de chorro hueco para la descarga de fondo, la interfase de CFE con agua, una válvula de chorro hueco para la obra de toma y una última válvula de sello simple para la obra de toma. Asimismo, se continúa con la fabricación de la tubería de presión que será colocada en el túnel 3, como obra de toma y desagüe de fondo. A la fecha, se han generado 3.830 empleos en la construcción de la presa. De acuerdo. Bueno, vámonos a la fila 3. A la 3, como adelante, ¿sí? Ahora, vamos a la fila 3 y hombre, mujer, ya después vamos a la 2 y luego a la 1. Adelante. Sí, buenos días, señor presidente. Quiero preguntarle, buenos días, señor procurador. En su pasada gira a Quintana Roo, un grupo de colonos, de residentes de Cancún, quisieron informarle del riesgo, del peligro por la construcción de un gasoducto que está construyendo la empresa Gas Natural del Noreste. Ellos dicen que tuvieron ya una mala experiencia en Playa del Carmen por el riesgo que tiene con miles de personas. Además del riesgo, hay una resolución judicial porque no se obtuvieron los permisos de transportación del gas, los permisos de impacto ambiental, de impacto social, pero la empresa Gas Natural del Noreste sigue construyendo. Los colonos obviamente tienen miedo, le preguntan a usted que si por medio de la Secretaría de Energía, por medio de la CREC, de la ASEA, se va a hacer algo para revisar este tema allá en Cancún, y que si está enterado usted de este problema, señor presidente. No estaba enterado. Sé que la Comisión Federal de Electricidad está ya en proceso de construcción de 2 termoeléctricas para la península, una en Mérida, Yucatán, y otra en Valladolid, y se está contemplando también el transporte de gas por ductos, pero lo del gas solo está llegando a Valladolid. Hay una empresa francesa, no sé si a esa te refieres, que tiene un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Puede ser esa, de todas maneras lo vamos a ver, se va a revisar para la protección de la gente. Perfecto, sí, señor. En otro tema, señor presidente, usted sabe que en los lugares a donde está llegando el Ejército, la Guardia Nacional, a recuperar
poblados, se les está restableciendo las propiedades, dígase predios, casas, ranchos a los integrantes de las comunidades. Hay gente preocupada en algunos lugares del país, del centro occidente, que le piden la posibilidad de que se abra o se instale una mesa especial para que ellos presenten sus casos, porque han ocurrido, valga la redundancia, casos en donde llegan, secuestran a los propietarios, los hacen que firmen, los despojan de sus predios, de sus terrenos, de sus ranchos, y después incluso dan el lujo de sacarlos a la venta, ¿no? Con 1, 2, 3 propietarios, para que se pierda la ruta, la huella de todo esto. Entonces ellos le piden que, si es posible, que se rinda un informe de todas las propiedades que se han afortunadamente devuelto a sus legítimos propietarios. Entonces, tal vez un día jueves se da el informe de seguridad, que son bastantes los que ya se han devuelto, pero que también le piden que se instale o que se abra esa mesa, porque también hay muchos donde hay verdaderas injusticias. Principalmente, me comentaban, aquí traigo los documentos de un caso, que hay muchos migrantes mexicanos, estos héroes que se van a Estados Unidos, que después envían dinero en remesas, pero que dejan en México a sus familias, a sus mujeres, a sus madres solas, y que estas personas están siendo el blanco del ataque. Como saben que no tienen mucha familia, los están despojando de sus bienes. Y sería posible que se abriera una mesa vía la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República, y enterarlo a usted de todos estos casos. Aquí le entrego ahorita un caso específico de muchos que hay, y sí se están atendiendo, pero son muchos más los que hay, señor presidente. Sí, vamos a pedirle a Ricardo Mejía que nos informe. Eso era una práctica, pues, bastante usada por la delincuencia en los gobiernos anteriores. Había incluso complicidad de notarios. Obligaban a la gente a firmar escrituras para miembros de la delincuencia. Despojaban de terrenos a sus legítimos dueños. En el tiempo que llevamos no hemos sabido de eso, nada. Pero sí hay denuncias presentadas por esos despojos de antes. Debe la Fiscalía tener, pues, datos y saber cómo van estas denuncias y las devoluciones que se están haciendo de las propiedades. Entonces, el jueves, con Ricardo Mejía, que nos informe sobre eso. Sí, ¿Sí te parece? Claro, señor presidente. Y por último, nada más preguntarle si ya hay una fecha para que venga la maestra Raquel Buenrostro. ¿Se acuerda que estaba pendiente el asunto del TUA, de la indefensión en la que están los usuarios de las líneas aéreas por el no uso de los viajes? Lo que se decía, que estaban sudando el dinero, para ver qué reporte tiene. Y de pasada también, si nos pudiera decir qué avance tiene la investigación en el terreno financiero de los 8 penales que se construyeron y que hubo un gran fraude. ¿Se acuerda usted que se pagaron 270,000 millones de pesos cuando realmente se tenían que pagar 62,840 de 76 convenios modificatorios? Ahorita está por resolverse este asunto en el terreno judicial y por tiempo, por prescripción, están a punto de quedar, pues, impunes todas estas personas, entre ellos el oficial mayor del tiempo de García Luna, Sergio Montaña Fernández. Siguen manejando mucho dinero ya fuera de gobierno, y se presume incluso que parte de todos estos recursos, todo este dinero, serviría incluso para la defensa, para pagar a los abogados de la gente que está siendo procesada en Estados Unidos. ¿Tiene usted conocimiento también de estas investigaciones, o si la Unidad de Inteligencia Financiera está checando cómo están moviéndose todos estos dineros de la gente que estuvo en los sexenios pasados, pero que siguen teniendo impacto en señor presidente? Sí, te refieres a los penales, claro, que se contrataron a particulares. Sí. La privatización de las cárceles, sí, que llevaron a cabo. Ahí se buscó un arreglo y se está cumpliendo, según la información que poseo, porque se pagaba muchísimo y aceptaron las empresas hacer una reducción del pago. Pero al mismo tiempo quedó abierta la investigación judicial. Rosa Isela Rodríguez llevó este asunto. Le vamos a pedir a ella que nos informe. Por prescripción, por temporalidad, sí, está a punto, sí, de que queden impunes. Sí, y le agradecemos a todos que estemos pendientes, porque si no se vencen los plazos o ya prescribe y
no se actúa. Ya se logró que no se pague tanto, ¿no? Y hubo un ahorro, creo que para el tiempo que vamos a estar nosotros nos va a significar un ahorro de alrededor de 10 mil millones de pesos. Pero de todas formas, como fueron delitos, se presume que se cometieron delitos, al entregar estos contratos quedó abierta la investigación. Entonces hay que ver en qué está. Y eso Rosa Isela nos los puede informar. La fila 3. Buenos días, presidente. Aide Rivera, de Código Libre. Para preguntarle, presidente, si ya están definidos los posibles candidatos de Morena para el gobierno de la Ciudad de México, saber a quién visualiza usted para ocupar el cargo, a la secretaria Rosa Isela Rodríguez, a Martí Batres, al diputado Noroña o a la alcaldesa Clara Brugada. No, pues ya. Ya no hay tapados. Ya tú acabas de mencionar a 4, ¿no? Sí, los 4 podrían ser. Sí, y deben haber más. Pues yo ahora no podría decir, pero en unos días más que yo lo piense, pues hay muchísimos y todos tienen derecho y además ya no hay tapados y se van a inscribir. Es algo muy importante porque van a inscribirse y el Congreso o el Consejo, ¿no? En este caso de Morena, aunque lo podrían hacer todos los partidos, decide que son 10 o 20 o 30 los que se inscriban, o menos 5, y estos compañeros, compañeras, ciudadanos, van a encuestas para ver quién es quién con la gente, porque es el pueblo el que manda, y de esa manera se va a decidir. No, pero es libre y tiene también posibilidad, como todos. Lo que va a dejarse de manifiesto es de que no hay tapado. 2, no hay dedazo, que va a elegir el pueblo y el gobierno no se va a meter en apoyar a ningún candidato ni a ningún partido. Es una etapa nueva y todavía fíjense cómo es la costumbre, como dice la canción, más fuerte que el amor, que todavía hay hasta de los más cercanos que están esperando una señal, pues se van a quedar esperando la señal, que se sienten, que busquen una silla para que no se vayan a cansar, esperando la señal. No va a haber señal, son los ciudadanos, es la gente, es el pueblo, es la democracia y todos tienen derecho. Presidente, en una segunda pregunta. Hoy inicia la segunda semana de clases, el regreso a clases en nivel básico y en escuelas normales. ¿Tienen ya un reporte del número de deserción que se ha identificado de alumnos tras este regreso? Están trabajando sobre eso para ver cuántos están dejando de asistir, por qué razón. Hay un crecimiento en la matrícula evidente en el nivel medio superior y en el nivel superior, donde se piensa que hay una disminución en la matrícula es en el nivel básico, pero es hipotético, todavía no tenemos la información. ¿Para cuándo la tendrían o tiene programado alguna Pues yo fecha? pienso que para este fin de semana ya tendríamos ya una información. Son dos factores en el caso del nivel básico, atribuye pues al tiempo que se estuvo sin clases por la pandemia y también porque hay una disminución de la población infantil según los censos en los que están en edad de estudiar en el nivel básico. Hay que verlo todavía, no son pues hipótesis, no conjeturas, sí hipótesis. De acuerdo. Entonces vamos a tener toda la información y se va a transmitir. Pero sí, se está llevando a cabo una campaña en la SEP para invitar a que no se queden los niños, niñas sin ir a la escuela. Incluso se están visitando las viviendas, los hogares. Se está visitando a las familias. En una última pregunta, presidente. El pasado 21 de mayo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció la construcción de un muro de 300 kilómetros en el istmo de Tehuantepec como método de control migratorio. Le quería preguntar si nos puede informar cómo van esas obras y cómo es que se llegó a esa conclusión y si el gobierno de México es quien aportará los recursos para esta construcción. Pues es la primera vez que estoy escuchando algo así, no sabía. Sí, lo anunció, está publicado en diversos medios, pero bueno, entonces lo dejamos pendiente para poderlo consultar. Sí, porque yo no sabía. Bueno, gracias. Sí, y desde luego, pues por adelantado, no queremos muro en la frontera, mucho menos
en nuestro territorio. O sea, para que no se especule, nosotros le reconocemos al presidente Biden que decidió no construir muros o no continuar con la construcción del muro en la frontera. Es el único presidente de los últimos tiempos, porque desde el presidente Bush, finado, luego Clinton, así es, ¿verdad? Luego Bush hijo, Obama, el presidente Trump, todos hicieron un muro, todos, llevan como 1.200, 1.500 kilómetros, de 3.180 kilómetros, llevan como la mitad. Y era como una manda, todos los presidentes hacían su tramo. Yo creo que el que hizo más fue el presidente Bush, está entre el presidente Bush y el presidente Trump, pero todos, demócratas o republicanos. Y el que dijo no y no ha construido fue el presidente Biden. Y eso se reconoce, porque también es propaganda, con todo respeto, publicidad, y no ayuda en nada eso. Lo que ayuda es que se apoye a los países con población pobre, que no tienen empleo ni que tienen como opción emigrar para buscarse la vida, para trabajar honradamente, en la mayoría de los casos. Entonces hay que invertir en eso. Cuando fui a la ONU eso planteé. No puede ser que haya 800 millones de pobres en el mundo que perciben o viven o sobreviven con $1 diario, habiendo una minoría que tiene fortunas inmensas. Claro que es pecado social. Y fui a plantear que la ONU atienda eso. Es un asunto de desigualdad, que eso es lo que provoca, junto con la corrupción, porque eso va acompañado de la usura, va acompañado del saqueo de recursos naturales. Eso es lo que produce pobreza, migración, problemas de salud, violencia, que es lo que planteamos también con lo de la guerra en Ucrania. Debería de buscarse la paz, porque no se hizo el trabajo para evitar esa guerra, ni los mandatarios de las potencias ni la ONU, pero todavía es tiempo, porque se perjudica mucho a la gente con una guerra. Pues a los ucranianos están sufriendo desplazamientos y los efectos en la economía, la inflación, todo esto que está sufriendo Europa por la falta de gas. ¿Por qué no? Como lo estamos planteando el Papa Francisco, el presidente de la India, el primer ministro Modi, el secretario general de la ONU, los tres buscar diálogo con Rusia, con Ucrania y con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, para que no haya vetos, conseguir una tregua de 5 años, cuando menos, sin pruebas nucleares, sin amenazas, sin intervenciones, sin estar participando en conflictos internos. 5 años para que los gobiernos se ocupen de atender las necesidades de la gente, los graves y grandes problemas de cada nación. Eso sería extraordinario, pero no hay ninguna actividad en ese sentido. Es muy lamentable que esto suceda. Sí, está trabajando en esa propuesta, se va a presentar cuando le corresponda intervenir a México en septiembre, en este mes, en la ONU. El secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, va a presentarla formalmente, pero ya estuvo aquí el embajador de la Fuente y hablamos del tema y recibió esa indicación que se comience a trabajar la propuesta que va a hacer México. Muy bien. La tercera, seguimos con la tercera fila. Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Cerda, del financiero Bloomberg. ¿Qué expectativa tiene, señor, de la aprobación de su iniciativa para que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de Defensa Nacional, después de que en diputados no hubo realmente análisis ni discusión, sino pues Morena logró imponer ahí su mayoría? Pero en el Senado no sé si la ve usted igual de sencillo, dado este aparente distanciamiento que tiene con Ricardo Monreal, quien se ha vuelto de alguna forma crítico de algunas decisiones de su gobierno, y él advirtió que una legislación así no podría ser solamente en un segundo nivel, sino que tendría que llegar al nivel constitucional. Yo creo que fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general, porque ya se dio este primer paso. Y como a veces hay mucha información, ahora me gustaría leerles, porque me interesa mucho que la gente tenga la información completa, lo que dije en mi informe, porque eso es lo que pienso. A ver si, por favor, es un párrafo, porque ahí está mi postura, con mucha
considero claridad. Años para la Guardia, presidente. Esto sería a cambio de no enjuiciar a Alito Moreno. Vamos a contestar ahora y también te contesto a ti, pero vamos. Es más, este es el párrafo, de seguridad, parte de seguridad, donde hablo de lo de la Guardia, precisamente, Guardia Nacional. Yo siempre he sostenido que las alianzas se hacen con el pueblo, no es algo de las cúpulas, como era antes. Y he sostenido que cada servidor público es responsable de sus actos y que no es de andar negociando. La política no es un toma y daca. La política tiene que ver con ideales, tiene que ver con principios. Y nosotros estamos defendiendo esto porque consideramos que le conviene al pueblo de México. Estamos poniendo por delante el interés de los mexicanos. Esto no tiene que ver con intereses partidistas, con grupos, facciones, sectas, cacicazgos. Esto tiene que ver con lo que más conviene a los mexicanos en un tema tan importante como la seguridad. Si fuesen responsables los opositores, los conservadores, deberían de estar apartando en el debate, en las diferencias, y darle un trato especial a seguridad, porque tiene que ver con todos. ¿Cómo se va a partidizar el asunto de la seguridad? ¿Qué le va a interesar a los de Guanajuato, que están sufriendo tanto por la violencia, si los que tienen mayoría no apoyan a la Guardia Nacional? Porque políticamente son otros intereses. Si el único interés que nos debe de importar es el interés del pueblo y la seguridad del pueblo. Pero es no. Hablando de Guanajuato, creo que el viernes di a conocer que hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales. Y aún así, los del PAN votando en contra de que la Secretaría de la Defensa tenga el mando de la Guardia Nacional para garantizar que la Guardia Nacional no se corrompa y que realmente esté garantizando la seguridad pública de todos. Pero son muy limitados, muy dominados por intereses facciosos. No se les puede llamar mujeres, hombres de Estado, mucho menos de nación. Pero tengamos en cuenta también que se creó la Guardia Nacional, para lo cual se han construido 242 cuarteles de casi 500 que van a estar operando a finales del gobierno, porque vamos a tener 500 en todo el país, pero ya están terminados 242. Los ingenieros militares van a ser como 160 más y la Secretaría de la Defensa está aportando instalaciones para que la Guardia pueda contar con 500 cuarteles, todo el país. Sobre todo que en todos los territorios, todas las regiones, existe una instalación de la Guardia Nacional. Se han reclutado y formado profesionalmente 115,000 elementos. Basta decir que en 19 entidades federales de la República ya hay más personal de esta corporación de la Guardia Civil, la Guardia Nacional, que policías estatales. Ya son más. Por eso envié el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional, porque ya está casi consolidada, ya tiene más de un 70% de aceptación en la población. Envié una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide. Nosotros no queremos un Estado autoritario, hemos luchado siempre en contra de eso, y lo explico después, con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo, y sobre todo que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. Acaba de darse a conocer un documental. Todos esos personajes tuvieron que ver con la Policía Federal y echados a perder, sobre todo por la ambición al dinero. Entonces, por eso es que queremos cuidar la Guardia Nacional. Imagínense, se deja en seguridad pública, en gobernación, nos salen los neofifís, estos que se formaron durante el periodo neoliberal. Nada más es cosa de verlos como en serie. Sus ropas, sus cortes de pelo, con aspiraciones solo de poder, sin ideales, sin principios, aspiracionistas, capaces de todo. Una especie de neofifís, todos ellos. No, eso no se puede volver a repetir. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser
la principal institución de seguridad pública del país, la Guardia Nacional. ¿Cómo está en Italia? ¿Cómo está en Francia? ¿Cómo está en España? ¿De dónde depende la Guardia Civil de España? Pues de la Secretaría de la Defensa. Los carabineros en Italia, de la Secretaría de la Defensa. Que nadie se confunda, se haga el que no sabe. Aunque ahora está de moda esto, el que volteen a ver por otro lado o se hacen pat. En nuestro gobierno no hay personas como el señor García Luna. No hay. ¿Por qué no lo dicen? Pero lo más importante, no se permite la violación de derechos humanos. Y por eso decimos, no somos iguales. La autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y de masacres. ¿Ya se les olvidó eso? Eso no lo pueden reconocer. ¿Y dónde está la honestidad intelectual de nuestros adversarios, de nuestros críticos? No se admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso de Ayotzinapa es una prueba. Esta es mi postura. Si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza el país o por cualquier excusa, ya nosotros cumplimos. Y voy a estar constantemente planteando, porque este es un asunto de interés general. Presidente, con la iniciativa como la presentó, de alguna manera está ya dejando de lado o renunciando a su intención que también había expresado para que los militares permanecieran en las calles en labores de seguridad. Y en este sentido, ¿qué información hay nueva respecto del caso en Tamaulipas donde murió la pequeña de 4 años? ¿Qué peligro representaba un vehículo con una mujer y 2 menores a bordo? Pues es un caso, lo expliqué aquí, lamentable. Hubo un enfrentamiento entre elementos del ejército con una banda de delincuentes y se asesinó a una niña en la balacera, el tiroteo. Muy lamentable, y se hizo la investigación. Creo que ya está el resultado y se va a castigar a los responsables. Se está por definir, pero el propio secretario de la Defensa dio la instrucción de que se investigara y se actuara de inmediato, porque no hay encubrimiento y se pueden dar esos casos, pero sí aplica el que lamentablemente es la excepción, no es la regla. Desde luego se nos presenta esta situación lamentable, dolorosa para la familia y nuestros adversarios. Se alborotan los sopilotes, la chombada, pero este es otro tipo de acción y esto no tiene que ver con la actuación responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa. Y finalmente, presidente, en temas económicos, en el informe usted hablaba de que ya se han recuperado los niveles prepandemia y puso como ejemplo la recuperación de los empleos registrados en el IMSS. Pero ¿qué hay de los otros indicadores? Por ejemplo, la inflación que ya llegó en la segunda quincena del mes pasado a 8.6%. La expectativa del Banco de México para el próximo año en el crecimiento del Producto Interno Bruto la bajó prácticamente 1 punto y esta inflación que usted nos ha puesto como pues un ejemplo de contención de mayores efectos por la crisis a nivel mundial, pues ya está incluso ahora arriba de la de Estados Unidos, que ellos en el último mes, en su último reporte, la bajaron de 9.1 a 8.5%. ¿Cuál es ese panorama que nos puede ampliar respecto de las expectativas económicas? Gracias. Pues que México tiene una situación económica, lo dije, excepcional. A ver, ponme el párrafo de la situación económica de México. En el informe es un párrafo donde hablo de 2 elementos que nos han funcionado. Uno, el atender a los de abajo, darle preferencia a los pobres. Eso nos ha ayudado mucho. Los programas para el bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Acabo de estar en el recorrido de supervisión del Tren Maya, el fin de semana. Ya empezamos con los trazos para el tramo 6 y 7 de Tulum a Escárcega. Como ya empieza a haber trabajo, la gente está muy contenta, muy contenta, porque se está reactivando la economía. Todo el sureste. Pero tiene que ver también con los programas para el bienestar. Por ejemplo, en la cabecera municipal de Calakmul, que se llama Espujil, no solo en la cabecera, en todo Calakmul, hay 5,000 sembradores que reciben un jornal para sembrar árboles frutales y maderables en sus parcelas. 5,000 que tienen un ingreso permanente. Quienes conocen el sureste saben lo que era Espujil. No había o se padecía mucho de falta de agua. Estamos haciendo un acueducto para que no falte ya nunca el agua. Y ahí está la zona arqueológica de Calakmul. Pero con todos estos trabajos, los programas de bienestar, el Tren Maya, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que eso no lo hicieron los gobiernos
neoliberales corruptos. Al contrario, se cayeron los salarios durante todo el periodo neoliberal. Es que si nos metemos a hablar de datos, ¿no?, económicos, más las remesas que siguen creciendo, que no vamos a dejar de agradecerle a nuestros paisanos, que este año es muy probable que lleguemos a 60,000 millones de dólares. Todo esto ha mejorado la situación económica de la población más pobre del país, y al garantizarse cuando menos lo básico, que la gente tenga para su alimentación, para lo básico, se ha mantenido la paz y ha permanecido encendida la llama de la esperanza. Yo estaba viendo ayer, antier, desesperado Catón, que lo volvió a poner Claudio X González. Ahorita pones el texto de Catón. Bueno, ese es un factor. Esto no lo han hecho en otras partes. Ya en algunos lugares, en algunos países, están tomando en cuenta nuestro modelo. Pero lo otro que nos ayuda mucho es que México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios. Nuestro país. Eso lo dice Larry Fink, el de BlackRock, y lo dicen todos los financieros, los más importantes del mundo, y los bancos internacionales. No lo van a decir en el Reforma o el Economista, ¿cómo se llama el otro especializado en el financiero? Pues, aun cuando hay en uno de estos tienen a Bloomberg como agencia, ¿sí? Pero también tienen ahí su departamento de corte y confección. Les pueden mandar la nota a Bloomberg, pero no la publican. Una vez me dijo uno de los editores de Bloomberg, oiga, ¿y cómo ve la sociedad que tenemos con el financiero? Digo, bien. Está muy bien. Si usted ve que no son objetivos, estamos en condiciones de recibir cualquier señalamiento. Digo, no, yo no me meto en eso. No soy fiscal. Cada quien que se ocupe de sus cosas. Sigue llegando inversión extranjera, y durante nuestro gobierno en 2 años se han logrado niveles históricos. En el primer semestre de este año, la inversión foránea creció 12% en comparación con el mismo periodo del año pasado, y va a ser récord este año. Según la información que me acaba de transmitir en una carta mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice: el comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384,000 millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico. Eso es lo que él me dice, en el contexto de que vamos muy bien, que las relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos están mejor que nunca. Yo entiendo que quisieran nuestros adversarios, los conservadores neoliberales, que nos fuera mal. Apuestan a eso, aunque le fuese mal al país, para que pudieran decir: ya ven, se los dije. ¿Se acuerdan cómo era antes? Que iba a haber fuga de capital, que iba a haber devaluación, que iba a crecer la deuda, que iba a ser un fracaso, que íbamos a parecernos a otros países. La economía de México es de las más fuertes del mundo. Nada más en deuda. ¿Por qué no pones la gráfica del otro día de deuda con relación a otros países? Y ofrezco disculpa por tardarme sobre estos temas, pero es lo que más difunden calumniosamente nuestros adversarios en los medios de información. Entonces tengo que aprovechar para aclarar lo más que pueda. Y ahora también te voy a aclarar lo de la inflación. Entonces, datos. Ha crecido menos la deuda en lo que vamos, comparado con el mismo periodo de Calderón y de Peña. Y se nos cayó la economía. Y no solicitamos deuda adicional. Casi en todos los países con la pandemia contrataron deuda. Y ahora están padeciendo por eso. Esta fue una decisión que tomamos. Importante. Es esto. Y ahora pon la de inflación. Y es probable, por esto, estamos viendo en la deuda de Estados Unidos, la de Japón, pues ellos, Estados Unidos, tienen el dólar. Entonces se están metiendo para bajar la inflación, y siempre, históricamente, por lo menos los últimos 10 años, la inflación de Estados Unidos estaba más abajo que la de México, y lo podemos medir, y en los últimos tiempos la inflación de Estados Unidos se fue arriba que la nuestra. Entonces es probable que hacia adelante, porque todavía vamos a llevar a cabo acciones, de que nos quedemos un poco arriba en inflación de Estados Unidos, pero está por verse, porque nosotros estamos aplicando políticas que nos están funcionando. Por ejemplo, esto fue nuestro, no nos lo recomendó el Fondo Monetario Internacional, no nos lo recomendó el Banco Mundial, salió de nosotros, el que no íbamos a aumentar las gasolinas ni el diésel, y que íbamos a subsidiar estos combustibles porque nos convenía más para controlar la inflación. Si no hubiésemos tomado esa decisión, la inflación se hubiese elevado
elevado al 14%, no al 8.5, al 8.2, al 14%. Y nos iba a causar estragos en la economía popular, en los ingresos de los trabajadores. Claro que nos costó el subsidio, nos está costando alrededor de 300,000 millones, pero aún así tenemos una recaudación, un ingreso en el gobierno de 2.5% más que el año pasado, en términos reales. Entonces, esas decisiones nos ayudan mucho. Todavía la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos, y ya ni hablar con relación a Europa. Sigue funcionando muy bien el tratado. Cada vez hay más inversión que viene a México por esta situación especial. A ver si consiguen por ahí un mapa mundi en donde le están dando la vuelta desde China hasta Europa al gas de Rusia. Miren lo que están haciendo. Aquí está. Puede subir un poco más la nuestra. Toco madera, pero así estamos. Y vamos a fortalecer. Tenemos una reunión esta semana con todos los integrantes del Gabinete Económico para fortalecer el plan antiinflacionario. A ver si está de casualidad. Es difícil, pero ahí quedamos. Seguimos en la tercera. Lo de Monreal, que tiene que ver con lo mismo. No hacemos nosotros alianzas cuando se trata de defender los intereses del pueblo, de la nación, y que cada quien asuma su responsabilidad. Es que cada quien tiene que actuar de acuerdo a principios y a ideales. Y esto no está para politiquería con nadie. O sea, aquí lo que se aconseja respetuosamente es que pensemos en el pueblo. Una recomendación respetuosísima a los dirigentes del PRI, que piensen en la historia de defensa de los intereses del pueblo, de los intereses de la nación, cuando en momentos estelares en nuestra historia se recuperó el petróleo, se recuperó la industria eléctrica. ¿Qué tienen que ver con un partido que surgió para oponerse a la expropiación petrolera? Le dan 9 años a la Guardia. Si ellos plantean que van a actuar acorde con los sentimientos de la mayoría de los mexicanos, les va a ir bien. ¿A quién le va mal en política? Al que nada más está pensando en beneficiarse en lo personal o en beneficiar a los de arriba. Cuando se piensa en salvar al pueblo, les va bien. La fórmula es: no se puede avanzar haciendo una política en beneficio del pueblo si no se toman decisiones atrevidas en beneficio del mismo pueblo. Pero si piensan que van a írsela pasando como antes, que la política eran las relaciones entre los políticos, que era desayunar con políticos, comer con políticos, cenar con políticos, hablar con políticos, vivir en mansiones, en departamentos en el extranjero, con sastres de Europa, de todas esas extravagancias. No, ya que vayan pensando en otra cosa, porque la gente eso lo detesta. Ya hay una revolución de las conciencias. Y Catón, no sé si lo conseguiste, no es que sea corrupto, es que se acostumbró al mundo de la comodidad conservadora. Y entonces se desespera porque no va al mercado. Aun cuando ya está grande, debería de acompañar a sus familiares a que vaya al mercado, que hable con las marchantas, con los marchantes, que hable con la gente, que hable con el pueblo, que vaya a una colonia popular un día, que alguien empiece a preguntar. Siento pena en el sentido de tristeza, pena en el sentido de vergüenza, cuando veo que la popularidad del presidente no ha bajado pese a todas las evidencias que muestran los fracasos de su gobierno. ¿Cuáles son esas evidencias que muestran los fracasos del gobierno? Las del Reforma, del periódico donde escribe en qué país vivimos. Vivimos en un país bello, de gente buena, de gente trabajadora, con una excepcional diversidad y grandeza cultural que ya quisiera en otras partes. Nada más que tener la vuelta ahí por su estado, por Coahuila, lo bello que es Coahuila. ¿En qué país vivimos? Pues en un país que nos dio a dirigentes como Francisco I. Madero, paisano de Catón, a don Venustiano Carranza, que nacionalizó el petróleo de 1917. Por mi parte seguiré predicando en el desierto. No, que vaya a predicar a las colonias. Pero esto lo retuitea Claudio X González. Y es el pensamiento. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Si todos los días lo atacamos, ¿en qué país vivimos? Es como sostener de que la gente está mal, que gente tonta. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.
En el informe también, al final del informe, fíjense lo que puse, de lo que me siento más orgulloso. Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Ese también es un consejo, no enojarse, estar serenos. Y puede uno estar recibiendo los peores insultos, pero si uno está bien con su conciencia, no pasa nada. Ese es el escudo que protege, es como el ángel de la guardia. Y eso lo da el estar bien con el pueblo. Por eso ha crecido más mi respeto y amor al pueblo, porque lo he constatado, lo he probado. ¿Qué hicimos? Vamos a gobernar para el pueblo. ¿Y qué estamos recibiendo? Apoyo, respaldo, amor del pueblo. Esto es subversivo, porque para los conservadores el pueblo es malagradecido, ¿no? ¿Qué es el individualismo? Es preocúpate por ti, no te metas a Redentor porque vas a terminar crucificado. Ese es el pensamiento conservador. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Esto es lo más importante de todo, el cambio de mentalidad, la toma de conciencia. Si no, todos le estarían haciendo caso a Catón y a Krause y a Loé de Mola y a todos. Afortunadamente ya hay un cambio de mentalidad y eso nos ayuda. Y también agradecer mucho a los opositores, a Catón y a los que mencioné ahora, a muchos más que han actuado con autenticidad contra de nosotros, pero sin violencia, porque en el porfiriato los fifís, sobre todo cuando el huertismo, se organizaron para cometer abusos y crímenes, una actitud de la derecha muy autoritaria. Esto que sucedió en Argentina, muy lamentable. Se salvó Cristina de milagro, pero eso no puede ser el camino. Por eso hubieron condenas de todos los políticos, algunos no dejando de cuestionar, pero vamos a resolver las cosas con el diálogo y la confrontación política y en las urnas, con lo electoral, como lo hicieron ayer los chilenos. Esa es la vía, no la violencia, no la represión, la vía pacífica electoral. Los argumentos, convencer, no imponer. Y eso está sucediendo acá. A ver, la tercera de este lado. Presidente, buenos días. Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Yo le quisiera preguntar o continuar con este tema de la aprobación de la iniciativa de la Guardia Nacional. No solo hay un rechazo por parte del sector opositor a usted, sino también de organizaciones, de instituciones académicas que han mostrado su preocupación no solo porque las Fuerzas Armadas tomen un control cada vez mayor de la seguridad, sino también sobre el creciente poder que tienen las instituciones castrenses en su gobierno, como ocurre con las empresas que se están haciendo cargo de obras estratégicas, el Tren Maya, AIFA, la seguridad en el corredor del Istmo. Entonces, y pues una de las preocupaciones es que estas mismas instituciones están teniendo pues este poder cuando incluso durante su gobierno, presidente, en el caso de Ayotzinapa, todavía había un reclamo de mamás y papás que, aunque usted ya había dado la orden de que se esclarezca este caso, pues señalaban que había resistencias y había oposición por parte de estas mismas instituciones castrenses a proporcionar toda la información y que se contribuyera a que realmente haya un verdadero esclarecimiento del caso. Yo le quiero preguntar, presidente, si no entraña un riesgo de que haya un creciente poder militar dentro de la administración que encabeza usted, un civil, y por qué si esto no contradice lo que usted decía y también otros liderazgos de Morena, cuando en otras administraciones, por ejemplo en la de Calderón, señalaban e insistían en que en su gobierno pues se sacaría al ejército de las calles y se les devolvería a los cuarteles. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Es que se tiene que contextualizar, se tienen que conocer los antecedentes. El ejército mexicano no es cualquier ejército, no es lo mismo que el ejército de un país del cono sur, no es lo mismo que el ejército en Europa, en algunos países. Este es un ejército que surge del pueblo, por eso digo que son pueblo uniformado. El soldado es pueblo uniformado. Este ejército se creó para enfrentar a la dictadura de Victoriano Huerta. Así surgió. Del ejército surgió uno de los 3 mejores presidentes de México, el general Lázaro Cárdenas, del ejército. Claro que han habido errores, que hay manchas por las decisiones que han tomado los gobiernos civiles, porque no hay que olvidar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. ¿Quién dio la orden para declarar la guerra al narcotráfico? Calderón. Y estaba prohibido por la Constitución, porque también eso se tiene que tomar en cuenta. O sea, nosotros empezamos a apoyarnos en el ejército a partir de una reforma constitucional que se llevó a cabo y de nuevas leyes. Pero antes se usaba al ejército en tareas de seguridad pública y estaba prohibido. Entonces,
hay que tomar en consideración eso. Hay que tomar en consideración dos cosas también. Una, de que los militares no se enriquecieron en el periodo de mayor saqueo en la historia de México. Por eso son distintos. No pertenecen a la oligarquía. Y otro elemento, para hablar con mucha claridad. Este ejército no se subordinó a ninguna potencia extranjera. No se volvió apéndice de ninguna agencia, ni de ningún ejército de ningún país extranjero. Este fue un ejército independiente, leal a México y leal a las autoridades civiles. También no fue una invención de mi parte el que nos ayudaran a la construcción de obras, que ha sido un gran apoyo en el proceso de transformación. Está en sus leyes, así como está la defensa y garantizar la seguridad interior y ayudar a la gente en caso de tragedias, como lo hacen con el plan de N3, son los primeros en llegar cuando hay inundaciones, temblores. Hay una función, creo que es la quinta función, a ver si está en la ley interna del ejército, que es la contribución al desarrollo del país, y esa no se aplicaba. Cuando llegamos nosotros, ¿qué me encuentro? Pues que no hay capacidad de ejecución de obras porque la mayoría de las empresas las habían echado a perder, empresas nacionales y extranjeras, corrompidas. Entonces, ¿cómo hacemos un tren, el Tren Maya, que va a significar hacer en 5 años lo que les llevó a los españoles hacerlo en 20, y por el apoyo del ejército, de los ingenieros militares? O el aeropuerto, 2 años y medio un aeropuerto, el mejor aeropuerto de América Latina. ¿Cómo les molesta eso? Entonces se desplaza. ¿Qué hace el ejército haciendo aeropuertos? Pues es mejor que esté recibiendo órdenes para masacrar al pueblo, como era antes, o que les estén diciendo como era antes: tú haz tu trabajo, reprime, y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Y ahí no había nadie que cuestionara. Ahorita me acuerdas de lo de, no sé si sea cierto, de un dirigente del Estado de México, que ahora resultó que es escritor, como Carmen Aristegui, Denis, y como Catón, ya se volvió escritor como Vargas Llosa. No sé si es el mejor, pero bueno, termino nada más diciéndote esto. Mira, la ley orgánica, no te aplicaba, y desde luego y nos están ayudando muchísimo en eso. Y hay, por convicción al interior del ejército, la decisión de hacer valer, de cuidar que no se violen los derechos. Además, la gente así lo percibe. Quienes no, sí, respeto, ¿no? Pues quienes tienen un nivel de politización o tienen agravios o están ofendidos por actitudes del ejército mexicano o de los ejércitos. Lo que pasó precisamente en Chile, en Argentina, en el Cono Sur, en los 70, los golpes de Estado. Pero eso es otra cosa completamente distinta. Y depende también del presidente. Si el presidente ordena la guerra, pues entonces sí, se cometen graves violaciones a los derechos humanos, como sucedió durante el gobierno del presidente Calderón y también durante el gobierno del presidente Peña. Esto de Ayotzinapa, por ejemplo. Las mismas las mamás y los papás reprochaban que aún cuando usted dio la orden, presidente, todavía la Sedena y la Marina se resistían a dar información ya en su gobierno, presidente. Porque son procesos. Pero al final, apego estricto a la investigación y a las recomendaciones que hicieron grupos independientes. Y no hay impunidad. Porque también yo siento que ese fue el error, el crimen. Que los errores en política suelen ser también como crímenes. Por eso no es de que, a ver, ¿quién es el más popular de la televisión? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más chistoso? Y ese fue el más popular y ese puede ser presidente. No, este oficio requiere de cierto conocimiento. Es como el oficio del albañil o del oficio del cartero. No es cualquier cosa. Entonces, yo lo que veo, si un batallón o los jefes de un batallón abusaron, violaron derechos humanos, ¿por qué protegerlos? Si se trata de una institución fundamental del Estado mexicano, que no correspondía decir pasó esto y castigar a los responsables, no inventar algo que era real y que además iba a terminar por descubrirse, como todos los engaños, pero era parte de la prepotencia que existía, el desprecio por el pueblo, el afán autoritario. Eso ya no existe. Esto es otra cosa, completamente distinta. Y va a seguir siendo así. Nada de que van a permitir. Primero, va a ser muy difícil que regresen los que llevaron al país a la ruina. Va a ser muy difícil, aunque puede darse, porque en una democracia es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide. Pero no creo. Esa es mi valoración. Y además, los nuevos que lleguen, que no pertenezcan al antiguo régimen y que quieran
retrogradar, el pueblo los va a poner en su sitio, en su lugar. Por eso hay que avanzar, para que si le va mal al movimiento, hacia adelante, si le va mal al pueblo, porque ya no va a tener un gobierno suyo, un gobierno que lo proteja, que les cueste trabajo. O sea, estoy imaginando cómo van a dejar sin pensión a los adultos mayores. ¿Cuál argumento? Se acabó el dinero y ya no. Pero si está en la Constitución, si es un derecho, ¿cómo lo van a hacer? Y así vamos a dejar bien protegido al pueblo ante retrocesos que puedan darse. Lo que hablábamos de la Comisión Federal de Electricidad, todavía tenemos tiempo de enviar una iniciativa para que cero privatizaciones. ¿La van a enviar? Hacia adelante, o sea, claro, tenemos tiempo. Nos falta Presidente, un poquito más de 2 años. Este es el artículo que ahora ya es escritor. Sí, pero independientemente de que debe estar bien su artículo, porque además fue gobernador y legislador, lleva mucho tiempo en la política. Lo interesante es que él aprobó lo de la prisión preventiva. Sí, hoy se va a discutir, pero imagínese ahora en contra. ¿No tienes con quién está? Claro, hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero esto está bastante. ¿Y dónde sale publicado? En el Reforma. ¿Y ustedes creen que el Reforma? Sí, pero esto es de esa vez, ¿no? Sí, no, pero lo que voy es, imagínense los sectores del Reforma, o sea, que no sabían de esto y lo invitan a escribir para ahora desdecirse. Son traviesos, ¿verdad? Presidente, y en un segundo tema, hablando de la CFE, le quiero preguntar, presidente, si ya tendrán o van a dar a conocer finalmente el nombre de la empresa involucrada o dueña de la concesión de la mina del Pinabete. También saber si se está investigando, presidente, los contratos que ha suscrito la Comisión Federal de Electricidad con mineras que operan de manera irregular en la zona carbonífera. Y también, presidente, considerando este tiempo que todavía le queda del sexenio, estos 2 años, también se ha planteado, se ha hablado por parte también de organizaciones respecto a que, si bien en su gobierno no ha habido ninguna concesión nueva en el sector minero, a pesar de ello se siguen colocando títulos de concesión en mineras que son de alto y mediano riesgo, y han llamado también, presidente, a que es necesaria una reforma profunda a la ley minera que usted escribió, de hecho, aquí hace varias semanas, heredada por el salinismo, y que todavía el hecho de que prevalezca esta ley sigue permitiendo que operen empresas de manera irregular en todo el país, que han seguido llevando a tragedias como la que acaba de ocurrir recientemente en la mina El Pinabete. Yo le quiero preguntar, presidente, si usted en este tiempo que queda planea o analiza presentar una iniciativa profunda a la ley minera para, pues, definitivamente cambiar las situaciones en que se tiene en que opera esta industria aquí en México, y que ha seguido, pues, permitiendo situaciones, tragedias como Pasta de Conchos y la que ocurrió recientemente allá en Coahuila. Sí, es probable. Lo que sí quiero expresar es que los actuales concesionarios van a seguir manteniendo sus concesiones, porque no quiero que se vaya a malinterpretar. O sea, los que ya tienen sus concesiones se les respeta. La política que definimos desde el principio fue no entregar más concesiones, porque fue un exceso. Fue en la época de Porfirio Díaz, cuando entregaban las tierras con las compañías deslindadoras y sus allegados, se habló del derroche de baldíos. Este es el derroche de las concesiones. O sea, 120 millones de hectáreas, el 60% del territorio nacional se entrega el periodo neoliberal. Entonces dijimos, ya no. Incluso se han venido reduciendo las concesiones, porque como tienen que pagar impuestos y antes no pagaban, están devolviendo las concesiones. Ahora son menos. Entonces no vamos a entregar nuevas concesiones. A lo mejor va a meritar, como lo de la Comisión Federal, al final hacer una propuesta para que ya no se entreguen más concesiones y también se reglamente lo de la explotación minera en las concesiones ya otorgadas. Ya está reglamentado, pero que sea más estricto para proteger a los... Eso puede suceder. También en el caso del agua, pero ahora ya está la temporada del agua, ya es lo opuesto. Ahora es preocuparnos, porque ahí vienen los huracanes. Estamos pendientes de Baja California Sur, estamos pendientes de Oaxaca. Llovió ayer en Nuevo León, la zona conurbada, los arroyos secos
se desbordaron en Coahuila. Estamos pendientes de eso. Pero en la temporada de sequía no queremos que vuelva a suceder lo que pasó en Nuevo León. Entonces también es cuestión de poner orden, tiene que ver con una legislación, un equilibrio que permita que haya desarrollo, pero que cuidemos nuestros recursos básicos, como el agua y otros recursos que se requieren. Eso es todo. Gracias, presidente. La misma fila. Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo, señor procurador. Para preguntarle justamente del tema de la prisión preventiva, dado que inicia también el debate en la Suprema Corte, ya nos queda clara la postura de su gobierno al respecto y también nos queda clara la postura de varios de los ministros que estarán en el debate. Lo comentaba el ministro Saldívar hace un rato en redes sociales. Pues para preguntarle, ¿tiene contemplada una alternativa en caso de que prosigan primero el amparo y después la acción de inconstitucionalidad o la convencionalidad? No sé, enviar alguna iniciativa para mantener la figura, reformarla, ya que, como nos comentaron durante la semana pasada, pues corresponde al Poder Legislativo de ver por este tipo de reformas, este tipo de regulaciones. Yo creo que lo tendría que ver el Poder Legislativo, porque si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo. No se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes. El legislativo tendría que actuar. No creo ello, la verdad, que se atreva, porque es completamente violatorio de la Constitución. Pero eso ya le correspondería al legislativo. Y nosotros, pues, defendernos para que no nos invadan. Porque pues ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el Supremo Poder Conservador. También depende de cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza. Incluso son muy buenos abogados, analistas, y son buenos abogados en general. La diferencia que tenemos con ellos es de que no se les da mucho el apoyar al pueblo. Les cuesta ponerse del lado del pueblo. Pero eso no quiere decir que no sean buenos abogados, son muy buenos. Más que no le tienen amor o no le tienen tanto amor, entonces se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados. Su mundo es los abogados, los fiscalistas, los lobistas de empresas extranjeras. No todos, desde luego, pero hay esa tendencia. Pero de que son buenos abogados, sin duda. Vamos a esperar, mujeres y hombres. ¿Ha dialogado con el ministro Saldívar al respecto desde que inició esta...? No, porque somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía y del Poder Legislativo. Les estoy planteando esto de la Guardia. Claro que no me voy a quedar callado. O sea, si en el caso de la Guardia veo que hay senadores que votan en contra, vamos a respetar su decisión. Pero aquí vamos a hablar. Y no es amenaza ni advertencia, no. Es que se trata de intereses superiores. Y aquí sí que lo personal, por legítimo que sea, pasa a segundo plano. Aquí está por encima el interés general, el interés del pueblo. Y más durante un proceso de transformación. Imagínense que a los 10 años, 15 años, ya estén los García Lunas en la Guardia. ¿Cómo vivían los comandantes, los jefes? Es que no se ha hecho investigación sobre eso. Colmados de atenciones, de privilegios, mansiones. Hacían y deshacían. Prepotentes, autoritarios, corruptos. Tanto trabajo que nos está costando crear la Guardia, profesionalizarla, evitar que se corrompa, que actúe con disciplina, que respete los derechos humanos. Porque es un proceso, está ya en las escuelas de Marina, de Defensa, todo lo relacionado con derechos humanos. Toda la formación tiene que ver con eso. El uso adecuado de la fuerza, los límites. Se está preparando para la seguridad pública, no para reprimir. Estamos avanzando en todo lo que tiene que ver con la inteligencia para no usar la fuerza. Se llevan a cabo acciones ahora en donde no se dispara un tiro y se detiene a gente de altos vuelos en la delincuencia, porque se está trabajando con ese propósito. Y luego, lo más importante de todo, el que no estemos permitiendo que haya semilleros, la atención a los jóvenes, que no los enganchen. Y estamos por terminar un estudio que mandé a hacer acerca de la edad de los detenidos en el tiempo que llevamos, porque tengo la hipótesis de que estamos deteniendo a más gente mayor que antes, mayores de edad. Es hipotético.
hipotético, o sea, no está todavía demostrado. Pero es notorio que los jóvenes tienen opciones. Me dio mucho gusto poder informar que de 2.500.000 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de 2.500.000, la mitad se han quedado a trabajar en las empresas en las que se les dio la beca, el trabajo como aprendices. La mitad. Eso es muy importante. Y lo mismo en el caso de la educación. Y ese es el mejor remedio. Atender a los jóvenes, que haya menos pobreza, que se reduzca la brecha de la desigualdad, que también en eso vamos. Y lo que es tesis central, lo importante no es el crecimiento económico, lo importante no es lo cuantitativo, lo importante es la distribución de la riqueza, lo importante es lo cualitativo, lo estamos probando. Sin crecimiento hay una mejor distribución del ingreso y menos pobreza. Esa es la esencia de todo. Para la tecnocracia, el parámetro fundamental es crecimiento. Y eso no indica nada, o muy poco, o no es suficiente, porque se puede acumular el dinero arriba y no hay distribución. Y ahora, solo con la fórmula de atender de abajo hacia arriba, y no como lo hacían, de arriba hacia abajo, con el engaño de que si llovía fuerte goteaba abajo, o si se llenaba la copa, se derramaba hacia abajo. No, pues se llenaba la copa y ponían otra copa, y nunca se caía el agua para abajo. A desayunar. Adiós, adiós. Ya.